¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Abrimos la ventana de DTV y ahí tenemos la ciudad de Buenos Aires. Soleada tarde, una tarde en la cual mejoró el frío porque a la mañana temprano hizo mucho frío en toda la ciudad. En estos momentos 16:08, el tránsito bastante fluido y de esa manera va transcurriendo la jornada. Va comenzando el Pasos Perdidos del día de hoy y seguramente cuando volvamos a abrir la ventana ya vamos a estar viendo cómo está ya cayendo la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, lo importante, los títulos. Agenda de diputados, semana cargada de comisiones en la Cámara Baja. Conferencia de prensa del jefe de gabinete, Manuel Adorni, destacó fallos a favor del gobierno sobre distintas leyes. Mañana, a partir de las 14:30 horas, se reunirá la bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Muy bien, abrimos la mesa aquí en Pasos Perdidos. Señora Silvina Anyono, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Todo muy bien, bien? buenas tardes. Una tarde linda para disfrutar. Sí, una mañana fría, muy fría, había que salir bastante. muy abrigado, así que estamos todos con la cebolla sacándonos la ropa un poquito para pasar esta tarde. Bueno, una semana bastante cargada, intensa de comisiones, se conforman algunas. Otras se reúnen. También hay una prevista para el miércoles con la presencia de la funcionaria de la Secretaría de Energía de la Nación para explicar el proyecto de zonas frías que envió el Poder Ejecutivo. Así que bueno, una semana cargada de comisiones y también una sesión prevista impulsada por la oposición que bueno, es para tratar los distintos expedientes vinculados con la situación del jefe de gabinete. Una sesión pedida por la oposición que está pedida por una parte de la oposición, ¿no? Digamos que es una sesión que impulsa un sector de la oposición y que no tiene la firma de Unión por la Patria. Bueno, veremos. Así que bueno, veremos si logran el quórum. Claro. Está difícil porque Unión por la Patria, bueno, no firmó ese pedido, así que habrá que ver si tienen un número 129 para llegar al quórum y bueno, evidentemente les va a ser difícil porque bueno, no hay demasiadas expectativas en cuanto a que sí haya quórum y que en principio se traten esos expedientes. Sí hay una posibilidad de que se emplacen a las comisiones para tratar los expedientes, pero bueno, para eso tienen que tener quórum, así que bueno. Abrir el recinto. Sí. Eso veremos el jueves a partir de las 11 de la mañana. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Bien. Buenas tardes, Silvina. Sí, a ver, una semana en la que también el oficialismo va a tratar de retomar la agenda, como comentaban, con este plenario de las comisiones de energía y de presupuesto para tratar un proyecto que recientemente ingresó por parte del Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la redefinición de los subsidios al gas, sobre todo en las zonas frías, una ley que se había votado en el 2021, impulsada en ese momento por el diputado Máximo Kirchner. Ya salieron diputados, sobre todo de la Cámpora, a criticar duramente, así que seguro que va a ser una discusión áspera esa. El oficialismo tiene la intención de dictaminar, pero también, bueno, va a depender de la posición de bloques aliados provinciales que lo acompañen. Hay provincias afectadas de gobernadores que vienen contribuyendo con el gobierno nacional, pero que de alguna manera, bueno, se van a ver tocadas con este cambio, ¿no? Así que va a ser interesante ver qué surge allí ese debate. Quiere llevar el oficialismo este tema a una sesión el próximo 20 de mayo. Veremos si llega o no. Lo que sí está más encaminado de que pueda llegar a tener dictamen el día de mañana es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de patentes, un tema que en abril pasado había quedado suspendido. Bueno, finalmente mañana también se tratará en un plenario de 3 comisiones. Va a tener un cambio el articulado, no el tratado en sí, porque los tratados sabemos que esa letra no se toca, pero sí el articulado del proyecto de adhesión con una reserva al capítulo 2 y de esa manera va a volver al Senado, donde la media sanción había salido en 1998.
Así que, bueno, veremos qué es lo que sucede con esos dos temas. El gobierno apunta, La Libertad Avanza apunta a que haya sesión la otra semana. Bueno, a ver, un dato me parece sumamente interesante que es respecto al tema de este tratado sobre patentes, que se habló y mucho hace algún par de semanas en esta Cámara de Diputados, donde el oficialismo decidió levantar esa reunión de la comisión o el plenario de las comisiones encabezadas por Relaciones Exteriores y que, bien, como nos está diciendo Meli, el hecho de modificar un artículo, a ver, no modifican la ley, ¿no? Sí. Que es verdad, no se puede modificar la tratado, norma, sí, el tratado, claro, pero sí dejan en reserva, es decir, como que el capítulo 2 no se trata. Sí, exactamente. Se aprueba todo Pero lo demás. de todos modos es una modificación, por eso Claro. tiene que volver al Senado. Bueno, y hay que ver si están los números después en el Senado. Sí, se espera que sí. Se espera El que tema sí. es que, bueno, como decimos siempre, a ver, cuando viene un proyecto de ley que trata de ratificar o adherirse a un tratado internacional, tiene 2, 3 artículos, ¿no? Claro. Y justamente eso es lo que se va de alguna manera a modificar, agregar Claro. un artículo más donde diga que se reserva el capítulo 2, que tiene que ver con informes preliminares internacionales que pueden ser requeridos, y esto había sido de alguna manera reclamado por los laboratorios nacionales, ¿no? Claro. Que fueron los primeros en pie de guerra con que se adhiera a este tratado. Claro. La realidad es que las negociaciones continuaron porque había primero una fecha límite hasta el 30 de abril, pero bueno, el Poder Ejecutivo continuó justamente en esta senda y estaban esperando en la Cámara de Diputados la venia de Cancillería para avanzar. Claro. Así que ya estaría todo un poco encaminado y bueno, van a venir funcionarios también del Ministerio de Regulación. Bueno, en los títulos nosotros presentábamos también la imagen del jefe de gabinete Manuel Adorni, donde destacó en la última conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, que fue el pasado día viernes, respecto a el beneplácito del gobierno que distintos fallos de la justicia van validando lo que son leyes que ha sancionado el Congreso Nacional. Lo último estaba relacionado con el tema de la reforma laboral. Pero en esa conferencia de prensa también se habló y mucho respecto a operativos de lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el Gobierno Nacional y puntualmente el Ministerio de Seguridad de la Nación, el que encabeza Alejandra Monteoliva. Habló la ministra de la Nación sobre la lucha contra el narcotráfico, sobre los operativos puntuales que se están haciendo de esta manera. En un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y una especial mención a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, junto a la Policía Federal, al Departamento Federal de Investigaciones. Muchas gracias al comisario general Roger, al comisario general Quevedo y Laurens, que estuvieron a cargo del procedimiento. La Policía Federal llevó adelante un importante procedimiento en la localidad de Vera, provincia de Santa Fe, donde se interceptó por primera vez en la historia argentina una avioneta tipo Cessna 210 en una pista clandestina. La investigación fue desarrollada durante 45 días. Fueron detenidas 8 personas, entre ellas el piloto y el copiloto, los 2 de nacionalidad boliviana y 6 argentinos integrantes de la organización criminal. Se secuestraron además camionetas, camiones, equipos de comunicación y 16 teléfonos celulares que seguramente arrojarán más información de la organización criminal. Somos el país de la región que más difícil le está poniendo la situación a las organizaciones criminales y al terrorismo. Esto no es una conclusión mía, son palabras casi textuales de nuestra alianza en la región, nuestro compromiso hemisférico con la seguridad nacional y, por supuesto, las conclusiones a las que se llegaron en esta semana luego de una jornada intensa de trabajo con Homeland Security y con el Departamento de Estado. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba la conferencia de la ministra Alejandra Monteoliva. El tema tiene que ver con la lucha con el narcotráfico, un tema que también se vincula en relación con la actividad que tiene el Congreso Nacional, más específicamente sobre este tema, porque hay permanentemente proyectos que están vinculados
con esta temática y que son presentados por los diferentes legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Nacional. Si hablamos de la agenda del Congreso, tenemos que hablar también, bueno, esta semana el Congreso también va a estar cruzado por un evento que va a suceder mañana, que es la marcha universitaria, respecto al tema del financiamiento para las universidades nacionales. Más allá de que sea una marcha nacional, hay un epicentro que es la Ciudad de Buenos Aires, vinculado con la sanción que tuvo el Congreso y que los distintos sectores universitarios e incluso la oposición de este Parlamento le están pidiendo al Gobierno Nacional que cumpla la norma sancionada por el Congreso. Hablando de financiamiento universitario, hay un proyecto que todavía no comenzó a tratarse, enviado por el Ejecutivo cuando estaba finalizando el periodo de sesiones extraordinarias, es decir, en el mes de febrero, y que habla puntualmente sobre el financiamiento para las universidades nacionales. Meli, también hay proyectos de otra materia, hay proyectos de otra índole que tiene que ver con el salvataje a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Sí, así es, Fernando. Bueno, a ver, este es un tema que viene preocupando a varios legisladores. En ambas cámaras, ¿no? Se presentan proyectos y, bueno, lo que hubo estos últimos días fue un gesto significativo por parte de un diputado de Encuentro Federal, hablamos de Miguel Ángel Pichetto, que está acercándose nuevamente, ¿no? a sus colegas del peronismo. Claro. Y firmó un proyecto junto a diputados de Unión por la Patria que tiene que ver con una ley de salvataje nacional, así le pusieron de título, para las pymes, para las micropymes, te diría, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y hablamos de un tema que, como te decía, preocupa porque ya está siendo abordado de alguna manera por la Comisión de Pymes, que está recibiendo a distintos sectores. La semana pasada recibió a empresarios de la industria textil. Sí. Mañana se va a reunir también con representantes de autopartistas. Así que de alguna manera está recogiendo testimonios y recibiendo propuestas también, ¿no? Por parte de los propios emprendedores y pequeños empresarios. Y bueno, de alguna manera también esta iniciativa lo que busca es asistir a las pymes afectadas por estos temas que son los que se vienen hablando en esta comisión que te digo. La caída de consumo, la apertura indiscriminada de importaciones y el contexto recesivo. Incluso hay diputados que dan cifras tales a más de 20.000 unidades productivas que han cerrado desde diciembre de 2023. Claro. En los argumentos de este proyecto de Miguel Pichetto se habla de alrededor de 9.300 empresas entre fines de 2024 y fines de 2025. Bueno, son estimativos, pero la realidad es que varias pymes han sido afectadas durante estos 2 años. El proyecto fue acompañado por diputados del bloque peronista, como te decía, Julia Estrada, Vanessa Sile y Sergio Palazzo y también Carlos Cisneros fueron cofirmantes de este proyecto que apunta a generar herramientas de financiamiento y alivio fiscal para el sector productivo. En este sentido, bueno, lo que busca es declarar emergencias. Claro. En primer lugar, emergencia tarifaria, productiva y laboral de las pymes por el plazo de 1 año, que también se podría prorrogar por otro año más. Eso sería, declarando la emergencia, posibles medidas que adopte el gobierno como beneficios impositivos. Exactamente, ahí vamos a repasar algunos, pero sí, los beneficios impositivos son los que figuran en primer lugar, Claro. ¿no? Entre esos beneficios, por ejemplo, te puedo mencionar algunos como una reducción en las tarifas de los servicios públicos del 50%, también una reducción del 50% en la alícuota del IVA para el consumo de servicios públicos en procesos productivos, bueno, cambios en contribuciones patronales, en el impuesto al cheque, también la creación de un fondo de asistencia para la transformación digital MIPYME, entre varias medidas que propone a lo largo de 45 artículos que tiene el texto. Bien, vamos a repasar entonces entre los principales objetivos. Se encuentra, bueno, evitar el cierre de empresas, de más empresas, sostener los puestos de trabajo, fortalecer la producción nacional y fortalecer el mercado interno. Vamos a ver algo de lo que dijo su autor. Pichetto advirtió sobre el impacto del actual modelo económico en la actividad productiva y alertó por el crecimiento de las importaciones.
esto es algo de lo que se escucha reiteradamente en, como te digo, estas reuniones informativas que está realizando la Comisión de Pymes semana tras semana. La Comisión de Pymes junto a la Comisión de Comercio también, Sí. donde surgen varios ahí pedidos. Según el legislador, muchas pymes atraviesan una situación crítica por la caída de ventas y el aumento de los costos operativos. Bueno, entre otras medidas de asistencia financiera también prevé, ¿no?, el proyecto líneas de crédito especiales por parte del Banco Central, también, bueno, algunas medidas relacionadas con los derechos de exportación y con los derechos de importación, justamente por lo que hablamos de la apertura de importaciones. Incluso hay un artículo del proyecto que habla de un incremento de partidas presupuestarias en un 30% para la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme, que depende del Ministerio de Economía. No sé si gustará mucho al Ejecutivo estos artículos, porque le sigue otro párrafo que dice que el jefe de gabinete deberá reasignar partidas presupuestarias para cumplir con este incremento de un 30%. Y digo, no sé si le gusta porque, bueno, recordemos que en las leyes lo que cuestiona luego el oficialismo es que de dónde salen los recursos, Claro, ¿no? exacto. Que no, justamente lo que está sucediendo con la ley de financiamiento universitario era que obligaba al jefe de gabinete a reasignar partidas, y es lo que se resiste luego el Poder Ejecutivo. Bien. Bueno, esto creo que lo pasamos. No lo dijimos. Bueno, la iniciativa será debatida en una audiencia pública en la Cámara de Diputados junto a representantes empresariales y de sectores productivos, y desde distintos sectores opositores buscan instalar el debate del impacto económico y las políticas del gobierno nacional en la producción y el empleo. Recordemos que hay una agenda que está motorizando un sector de la oposición, sobre todo Unión por la Patria también, que tiene que ver no solo con las pymes, sino con el endeudamiento familiar. Mañana va a seguir esta discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor, y viene un poco todo de la mano con esta sesión a la que convoca el jueves otros bloques opositores, referido que Unión por la Patria quiere abrir de alguna manera, sentarse en una sesión, lograr quórum, construir una mayoría, pero no solo para tratar la situación de Adorni, sino también para tratar esta otra agenda que está motorizando. Bueno, ahí a este proyecto, bien vos estabas adelantando, Meli, porque el tema de dónde salen los recursos es la pregunta que permanentemente realiza la Casa Rosada. Exacto. Y fueron los argumentos por los cuales vetaron, ¿no? Claro. Las leyes de financiamiento de las universidades y la emergencia en discapacidad. Exacto, y el tema de financiamiento universitario, por eso envió una ley propiamente solamente de financiamiento universitario en febrero, que finalmente no pudo tratarse en extraordinarias, y ahí sí estaba el de dónde se iba a sacar ese monto para los aumentos, y estaba también especificado la serie de aumentos que eran escalonados, con diferentes porcentajes. Entonces, bueno, era como que esa ley sí estaba como justificada de dónde iban a salir los fondos para los aumentos salariales. A ver, lo mismo tendrían que hacer en esta ley de pymes, salvataje a las pymes, pero decir, bueno, más allá de el jefe de gabinete tiene que reasignar partidas, especificar de dónde van a salir esas partidas. Claro. Sí, lo que en el proyecto de financiamiento universitario que envió el gobierno y que todavía no puede tratar, no tiene los consensos, y será muy importante también lo que suceda en el día de mañana, ¿no?, con la marcha federal que está convocada, lo que hacía era readecuarlo al presupuesto 2026, porque decían, bueno, ahora tenemos presupuesto y ya podemos decir, ¿no?, ¿de cómo cumpliríamos con esta obligación, no igual con todo lo que se demandaba en la ley que está judicializada, pero bueno, de alguna manera si se readecuaba, ese proyecto todavía no se pudo poner en debate. Lo envió el gobierno el 18 de febrero. Claro. Al filo de las sesiones extraordinarias, todavía no se ha debatido. Bueno, las propuestas están planteadas. Falta ahora... recuerdo que hay un proyecto también de Dayana Fernández Molero, la diputada del PRO, que habrá que ver si ahora en la relación que Macri tiene con el presidente Javier Milei se sigue manteniendo en torno a aquellas iniciativas que desde el PRO tratan de acompañar al gobierno nacional. Y uno de los proyectos de Dayana Fernández Molero
tiene que ver con esto, con que cada proyecto que se presente tiene que figurar la partida de dónde van a salir los recursos. Si no, es imposible aprobarlo o tratarlo por la Cámara de Diputados. Sí, era un proyecto donde especificaba o hacía referencia a las exigencias que tenía que cumplir un proyecto para que tenga viabilidad y que pueda llegar a ser debatido, y entre esos... Algo así como proyectos viables. Claro, ¿no? Sí, y que ese contenido tenía que estar incluido en el proyecto para ser debatido y, bueno, ponerse en análisis, ¿no? Claro. Tenía que cumplir esos requisitos. Bueno, me parece que por ahí van a pasar también los argumentos del oficialismo a la hora de abrir o no determinadas comisiones para discutir este tema. Más allá que la Comisión Pymes, que me parece que sería una de las encargadas de discutir este proyecto, o incluso me parece que tendrá que estar presupuesto o también finanzas, ¿no? Sí, algunos tienen varios giros, algunos proyectos tienen más giros que otros. Claro. Y recordemos que el año pasado había alcanzado un dictamen. La oposición el año pasado había emplazado a las comisiones para tratar este proyecto en una sesión. Se firmó el dictamen, pero bueno, el dictamen después ya no llegó al recinto. Bueno, y tendrá así que ya hay un antecedente. Abrirse otra vez las comisiones a discutir el tema. Pero bueno, hay que ver también las estrategias del oficialismo y de la oposición para abrir o no determinadas comisiones de acuerdo a quienes encabezan las comisiones. Farías de la oposición de Provincias Unidas encabeza Pymes. Ahora, presupuesto la encabeza Berti Venegas Lynch. Berti Venegas Lynch, claro, ¿no? De La Libertad Avanza. Bueno, habrá que ver cuáles son las estrategias de un lado y de otro sectores de esta Cámara de Diputados. Nos vamos a la pausa, la primera. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión y regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, una jornada en la cual iniciamos una semana que va a estar cargada de temas vinculados con
las diferentes comisiones de trabajo de esta Cámara Baja. Se van a ir conformando también varias comisiones bicamerales. ¿Esto qué quiere decir? Que son comisiones que están integradas por diputados y por senadores nacionales. Y por el otro lado, lo que se espera también, a partir de una propuesta de un sector de la oposición, encabezado por Esteban Paulón, el diputado socialista por la provincia de Santa Fe, integrante de Provincias Unidas, es una sesión especial para tratar los diferentes proyectos que hay sobre pedidos de interpelación con posible moción de censura contra el jefe de gabinete Manuel Adorni. Para eso se necesitan mayorías especiales. Primero, para abrir el recinto, 129 diputados sentados en sus bancas. Si se consigue, como son proyectos que no tienen dictamen de comisión, necesitan 2/3 para habilitar el tratamiento en comisión, que se conformaría la Cámara como comisión. Después sí es mayoría simple, ¿no? Sí. Pero en principio necesita una mayoría especial. Sí, en el caso que sí, se presenta como apartamento de reglamento y son las 3/4 partes. 3/4 partes. El apartamento, sí. Y ahí lo que pueden llegar a hacer, en definitiva, si no consiguen ese número, pero sí abrieron el recinto, es emplazar a las comisiones. Claro, pero eso primero tiene mayoría simple. Ahí igual. sí, pero ahí primero sí tiene que simple. fracasar esa votación. Claro. Ya que tenés que reunir más todavía. La mayoría más para diputados. habilitar el tema. Claro. Claro. Y después sí ya se pasa al emplazamiento. Exactamente. Y ahí sí discutirlo en comisión. Y sí. luego de tener dictámenes, vuelve otra vez al recinto. Y ahí ya se necesita una mayoría agravada, mayoría absoluta para aprobar lo que es decir, 129 aquí en diputados, serán 37 en el Senado, de mínimo, para aprobar un pedido de interpelación al jefe de gabinete. Bueno, son los números que necesita la oposición para el próximo día jueves. Mañana tenemos comisiones que están vinculados con las bicamerales, que tienen que ver con la bicameral de trámite legislativo, con la bicameral también de servicio de inteligencia, dentro de lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria de esta Cámara de Diputados de la Nación. Sergio, ¿con qué seguimos? Vamos con las placas, sí, claro, porque nos metemos ahí en las comisiones. En una de ellas, claro, en una bicameral. En la comisión de una bicameral del Defensor del Niño. Sí, bueno, esta comisión está prevista que se reúna a las 14:30 mañana. Es la comisión bicameral del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes. Recordemos que el Defensor del Niño el año pasado, es un cargo que quedó vacante porque estaba en el cargo Marisa Graham, que estuvo hasta mayo del 2025. A partir de ahí se inició todo un proceso de selección para nombrar al nuevo defensor. El defensor, finalmente la defensora fue electa después de un concurso en la comisión bicameral, se abrió el recinto, se aprobó, se aprobó en diputados, pero resta el Senado. Entonces, esto es un proceso que se inicia mañana, pero la comisión, como ya eligió a la defensora, lo que se abre es la comisión para que siga el proceso de el relevamiento y todos los informes que debe presentar el defensor una vez que asuma formalmente. Dijimos que ya la defensora ya fue designada, pero falta la aprobación del Senado. Entonces, mañana lo que se inicia es el proceso para renovar las autoridades de la comisión y a partir de ahí, hacer el seguimiento de el trabajo que va a tener la defensora una vez que asuma en el cargo después de que el Senado la apruebe. Seguimos con la segunda plaquita, que, lo que hacíamos referencia es esto, es la figura de el defensor y defensora de los niños y niñas y adolescentes, que se creó en el 2005 a partir de la ley 26.061 de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y lo que hace es que busca velar para la protección y promoción de los derechos del niño consagrados, tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales. Es una figura que, si bien se creó en el 2005, recién en el 2020 se pudo designar a un defensor y fue electa o fue designada después de varias audiencias públicas
y después de varios, de un concurso, a Marisa Graham. La elección de Marisa Graham como defensora también estuvo bastante signada por impugnaciones, por algunas presentaciones judiciales y denuncias, porque la oposición en ese momento, esto fue en 2020, había argumentado cuestiones ideológicas detrás de la designación de Marisa Graham, porque bueno, ella se había manifestado a favor de la legalización del aborto en ese momento. En 2020 estaba el debate de la legalización del aborto y también fue en plena pandemia. Entonces, esa designación había sido cuestionada desde diversos sectores y de la oposición, porque decían que tenía que ser alguien que no esté ideológicamente, que no tenga una postura ideológica definida, y Marisa Graham en ese momento, bueno, había tenido posturas bastante firmes con respecto a la legalización del aborto, y su cargo finalizó en mayo del 2025, el año pasado. Se va a cumplir un año, y después de esa designación, el cargo, ella finalizó su gestión en febrero, pero a través de una resolución hizo una modificación en la resolución y se postergó, se continúa en el cargo 2 meses más, hasta mayo, que la bicameral ahí se reunió para directamente, no desplazarla, pero concluir en que esa gestión ya había terminado, ¿no? No cayó bien, me parece, esa resolución. No, por eso fue muy cuestionada. ¿No? Unipersonal. Sí, fue unipersonal porque se autorizó ella misma a seguir en el cargo. Claro. Entonces, fue bastante cuestionada. Entonces se reunió la bicameral para definir que ya había concluido su mandato y empezar el proceso para la designación del nuevo defensor. Eso empezó en junio, y en agosto se aprobó finalmente la designación de María Paz Bertero, que es una abogada defensora de los derechos de los niños y especialista también en violencia de género, que es funcionaria de la provincia de Buenos Aires. Esto también fue bastante cuestionado desde distintos sectores del oficialismo, porque también argumentaban que había una posición definida política, ideológica, y también tuvo un montón de denuncias, varias denuncias, impugnaciones, y todo ese proceso se alargó, se postergó, hasta que finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados en octubre la designación de María Paz Bertero y de los adjuntos, que son Matías Robledo y Héctor Vito, como adjuntos. Claro. Nicolás Mayoraz, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y en ese momento diputada nacional Nadia Márquez fueron los que cuestionaron. Sí. Y me parece que nunca reconocieron la validez de ese concurso. Sí, ellos lo que argumentaban en ese momento es que la metodología de la comisión no había sido no había cumplido con los plazos, no se habían publicado los antecedentes de María Paz Bertero, entonces desconocían la figura. Finalmente, se aprobó en el recinto porque el escenario era diferente, claro, y el oficialismo no tenía el número que tiene en este momento. Entonces, finalmente la Cámara de Diputados lo aprobó, pero lo que resta es que se apruebe en el Senado la designación. Así que esta comisión, en realidad, lo que va a hacer es el seguimiento de una vez que se designe en el cargo, es el seguimiento de la gestión del defensor del niño, que tiene que presentar cada 31 de mayo, todos los años, un informe ante el Congreso de la gestión del año anterior, ¿no? Así que, ese seguimiento lo tiene que hacer la comisión, por eso se tiene que conformar. Hubo varios cuestionamientos a esta postergación y a esta dilación en el tema de la designación del defensor del niño, que está vacante, que quedó a cargo de un funcionario que estaba en la Defensoría, que es un jefe de gabinete de la Defensoría, que está a cargo provisoriamente hasta que se designe finalmente la defensora, hasta que se ratifique o no la designación de la defensora. Y lo que argumentan los organismos vinculados a los derechos de los niños, que hay una mesa de articulación de la niñez, enviaron una nota al Senado convocando a reunirse y a que la comisión bicameral funcione y que efectivamente se designe a la defensora para que esto pueda atender la situación de los niños y niñas y adolescentes que están judicializados y que necesitan que un defensor del niño
se haga cargo formalmente de las causas vinculadas a la situación. Lo que ellos dicen es que la no designación es una violación a obligaciones constitucionales y a tratados internacionales. Al mantener el espacio acéfalo, se deja desprotegidos a millones de niños, niñas y adolescencias, que es una gravedad muy grande. Esto es lo que advertían en una nota al Senado que mandaron esta mesa de articulación de la niñez, que está integrada por varias organizaciones vinculadas a los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Así que bueno, con esta conformación de la comisión mañana se va a abrir el camino para que esta comisión pueda recibir entonces los informes del defensor que, bueno, deberán presentarse una vez que se apruebe por el Senado, ¿no? Bueno, mientras el Senado no apruebe, seguimos sin defensor de niños, niñas y adolescentes. Es lo que sin lugar a dudas se va a discutir mañana. Sí, el tema es que ahí se va a abrir la discusión justamente por el plazo para que lo trate el Senado. En 2017, que fue el primer concurso, eso tardó bastante en que se designó a Marisa Graham y se pasó de un gobierno a otro. Entonces tuvo que salir la bicameral con una resolución en la que decían que había 180 días hábiles entre una cámara y la otra para aprobar la designación. Ahora, en el reglamento que se hizo del concurso en 2025, también se pusieron los 180 días, pero no dice la palabra hábiles. Con lo cual, seguramente quienes se oponen justamente a la postulación de Bertero estarán sacando cuentas. Yo no las saqué ahora todavía, si ya cumplimos los 180 días, pero sí, desde octubre hasta esta fecha. O sea, es muy posible que sí. Es muy posible que sí, y en ese caso la intención es dar por caído ese concurso, sobre todo por, como contaba Silvina, los cuestionamientos que hubo por parte de La Libertad Avanza. Así que ahí estará centrada seguramente la discusión. Claro, ¿y qué es lo que van a hacer? Si van a hacer un nuevo concurso, si con los que ya concursaron vuelven a tomar examen otra vez a los que ya se inscribieron en ese momento, o si se abre de cero. Claro. Habrá que ver a ver de qué manera. Sí, hubo más de 9.000 postulantes, de los cuales quedaron 70 y después 73 había de los que quedaron, de ahí 70 y después de ahí se designaron estos 3 que quedaron, digamos, como con más, algunas tenían algunos cuestionamientos también, pero bueno, fueron los que surgieron de esos concursos tenían más antecedentes, ¿no? Para el cargo. Exacto. Claro, el tema es que teniendo el antecedente de la designación de Graham, votando los pliegos en el recinto, porque la ley no dice que tienen que ir al recinto las designaciones tanto del defensor titular como de los adjuntos. No está bien. Lo que establece es que los 2/3 de la bicameral ya los designan. Claro. Pero teniendo ese antecedente de la primera vez, la primera defensora de niños que se eligió, obviamente esta también tiene que pasar por los recintos para cumplir con el mismo formalismo, aunque sea mayoría simple. Y bueno, hoy por hoy está muy cuestionada la figura de Bertero y el oficialismo está con más número. Entonces, bueno, también si ves esta impronta que tiene esta bicameral con los integrantes que hay, ves que va orientado para el lado celeste. Exactamente. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede mañana en esta comisión bicameral, entre otras comisiones bicamerales que, repetimos, mañana van a estar conformándose. Decíamos anteriormente, también va a cruzar este Congreso algo que va a suceder fuera del Parlamento, que va a ser mañana, que va a ser la marcha universitaria, que van a ser las clases públicas, que va a ser nuevamente el reclamo de los sectores universitarios, pero también de la oposición de este Congreso, porque también en las últimas semanas hubo varias reuniones e incluso hubo pedidos para que se mantenga la norma sancionada por la Cámara de Diputados y por el Senado sobre financiamiento universitario. A pesar que en el Congreso, repetimos, el oficialismo envió en febrero un nuevo proyecto de financiamiento universitario con fondos específicos ya estipulados en el presupuesto 2026, pero que todavía no empezó su tratamiento. En conferencia de prensa habló Manuel Adorni, el jefe de gabinete, sobre este tema y decía lo siguiente. Por otro lado, en el marco de la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional, vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, la Sala Tercera de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por el Gobierno Nacional. Esta decisión implica que seguirá suspendida la medida cautelar hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Paso a recordar que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo que establece la Ley número 24.629, hasta que los responsables de su sanción determinen en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento. Su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos. Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal, porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce siempre y en todo lugar en más inflación. El Gobierno Nacional ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso en el presupuesto 2026 la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos en 2026. Bueno, en esta misma línea con lo que estuvo señalando el jefe de gabinete Manuel Adorni, hizo referencia a la ministra Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, ministerio donde se encuentra la subsecretaría de Políticas Universitarias. Ahí está el comunicado oficial de la ministra Sandra Petovelo, donde informa respecto a la instancia que tiene que ver con la instancia judicial que hacía referencia el jefe de gabinete en relación a la causa que lleva adelante el Consejo Interuniversitario Nacional y otros contra el Poder Ejecutivo Nacional sobre el amparo de la ley vinculada a la ley de financiamiento a las universidades, vinculada a una medida cautelar dictada con relación a la ley 27.775 de financiamiento universitario, y que el Gobierno Nacional presentó un recurso universitario, un recurso extraordinario federal contra la sentencia del 31 de marzo del 26 de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo, solicitando el efecto suspensivo. Y en el día de la fecha la Cámara concedió dicho recurso. Esto tiene que ver con las presentaciones judiciales en torno a la ley que sancionó el Congreso, que vetó el presidente de la Nación, Javier Milei, y que el Congreso, ambas cámaras legislativas con mayorías, ratificaron, es decir, rechazaron ese veto presidencial y mantienen en firme lo que es el financiamiento para las universidades nacionales. Ahora, en el medio, ¿qué es lo que ha sucedido? Que son parte también de los argumentos desde el Gobierno Nacional. Se aprobó un presupuesto 2026 y, por lo tanto, las partidas presupuestarias de esa ley de financiamiento tienen que estar atadas al presupuesto 2026 para no salir de lo que serían proyectos sin tener el acompañamiento o la base de los recursos, de dónde van a salir los recursos para poder cumplir con dicha norma. Y en el medio, además, está el proyecto de financiamiento universitario que envió el Poder Ejecutivo a esta Cámara de Diputados y que está guardando, que se reúna la Comisión de Educación juntamente con la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que avancen en esa discusión. Otros sectores también vinculados con el oficialismo dicen, bueno, aquí hay un presupuesto universitario donde la UBA quiere quedarse con la mayor cantidad del presupuesto, vinculados en algunos ítems, por ejemplo, en lo que tiene que ver con fondos para hospitales escuela, que son las últimas conferencias que hemos visto de los médicos de los hospitales universitarios. Docentes. Bueno, ahí hay una discusión. Por un lado está lo que marca la Constitución Nacional de Autonomía Universitaria, pero por el otro lado está lo que marca la Ley de Educación Superior, ley que profundamente quiere el Gobierno Nacional cambiar, quiere modificar. Bueno, por ahí están las discusiones. Mañana es la marcha federal. Mañana la marcha federal y bueno, se espera que salgan muchísimas personas, ¿no?, a las calles. Sí. Hoy escuchaba algunas estimaciones de estudiantes, también docentes de la universidad, que esperan un acompañamiento similar al del 23 de abril de 2024, cuando fue la primera marcha, porque recordemos que si bien esta ley se votó, fue vetada, se insistió, hubo un antecedente en 2024
que también salió la ley, también se vetó. En ese momento no se pudo insistir después, ¿no? Claro. Pero por segundo año consecutivo sí se insistió y bueno, sigue sin cumplirse. En el medio está judicializada, corre el mismo camino junto con la emergencia en discapacidad de, bueno, ser una de las piedras en el zapato para el gobierno, ¿no? Porque incluso intentaron derogarla en el famoso capítulo 11 del presupuesto y tuvo que ser retirado porque tampoco tuvieron acompañamiento. Hoy no están contando con ese consenso tampoco para tratar este proyecto que decíamos de reformar la ley 27.795 para cumplir con ella. Y bueno, hay que ver qué camino va a seguir judicialmente, pero las universidades están alertando nuevamente. Manuel Adorni habló justamente de esto que decías, de que la UBA quiere quedarse con casi la totalidad del presupuesto destinado para hospitales. Y bueno, en el medio el reclamo que atraviesa justamente a todas las provincias donde hay universidades, más de 50 universidades nacionales a lo ancho y largo del país. Sí, hoy hubo también clases públicas en las calles, en las distintas universidades para alertar sobre esta situación y preparándose también para mañana a las 17, que será la marcha a Plaza de Mayo, donde también lo que advierten es que va a haber una convocatoria bastante importante. Claro, hay que ver también si hay participación de los diputados nacionales en esta movilización. Sí, en los días previos, sí, en la última semana hubo muchas reuniones aquí en el Congreso. Tanto en diputados como senados, sectores universitarios estuvieron reuniéndose con Unión por la Patria, con el Frente de Izquierda, con distintos bloques políticos, planteando su situación, planteando la necesidad me parece también de acompañamiento a la marcha. Sí. Para el gobierno es una marcha, lo de mañana, netamente político, más que el reclamo digno o legítimo de una mejora salarial para el sector docente en la República, docente y no docente en la República Argentina. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos aquí en Pasos Perdidos, estamos en DTV y regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión y ahí tenemos nuevamente la ventana abierta de DTV y la tarde que está cayendo. Ya el sol muy al extremo ahí pintando los edificios más altos de la ciudad de Buenos Aires, pero ya en lo que tiene que ver con la calle ya se nos fue el sol. Sí. Sí. Tránsito normal, poco tránsito Poco por tránsito, ahora. Avenida 9 de Julio, ¿no? Ahí estamos, 9 de Julio julio y Avenida Belgrano. Independencia. Independencia. Con la cámara de la UADE, de la Universidad UADE. De esa manera está cayendo la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires, mientras vamos avanzando con Pasos Perdidos, mientras vamos avanzando con toda esta programación que tenemos aquí en Diputados Televisión. Este bloque y el próximo vamos a hablar mucho de los temas vinculados con lo económico, con los temas vinculados con la posibilidad de llegada de inversiones a la República Argentina, tema central en lo que tiene que ver con uno de los ejes fundamentales del programa que lleva adelante el presidente de la Nación, Javier Milei. Hablando sobre posibles inversiones, hablando también sobre lo relacionado con la sanción de una de las leyes que sacó y que aprobó el Congreso Nacional, más allá de eso que hubo presentaciones judiciales, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, habló de la reciente sanción de la ley de glaciares en la República Argentina. En otro orden de cosas, quiero hacer una mención a la decisión de la justicia de reafirmar la vigencia de la ley 26.639, la ley de régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglaciar. En el día de la fecha, la justicia ha revocado un amparo presentado por distintas organizaciones en la provincia de Santa Cruz que frenaba su implementación. Sancionada con 40 votos en el Senado y 137 en diputados, esta reforma protege a los glaciares y las geoformas del ambiente periglaciar que cumplen funciones hídricas. Esto permite, en función de rigurosas evaluaciones técnico-científicas, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley. La redacción de la ley original era de tan ambigua interpretación que provocó la prohibición de actividades mineras en zonas donde no había nada que proteger. Esto llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución Nacional, que determina la utilización racional de los recursos naturales, y al artículo 124, que versa sobre el dominio originario de las provincias. Estas modificaciones realizadas a la ley responden a un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio, conformada por Catamarca, Jujuy y Salta, y de la Mesa del Cobre, integrada también por Mendoza y Jujuy, además de las ya mencionadas. Esta reforma les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos y queda bajo responsabilidad de ellas las tareas de identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista. Para tomar dimensión sobre el impacto de esta ley, Argentina va a generar más de 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones adicionales por más de 20.000 millones de dólares anuales, algo que nos convertiría en una potencia mundial en minería. Por esta razón es que no nos sorprende que haya actores que, financiados por intereses foráneos, decidan judicializar la voluntad popular y democrática. Que quede bien claro, no vamos a ceder ante fuerzas extranjeras metiéndose en nuestro país para decidir el futuro de los argentinos. Tampoco llama la atención el sórdido silencio que guardan estos mismos sectores frente a las actividades unilaterales e ilegítimas de las empresas Rocoper Exploration y Navitas Petroleum, que pretenden explotar recursos de los argentinos en la cuenca Malvinas Norte y en las Islas Malvinas, territorio nacional irrenunciable. No vamos a dejar que organizaciones internacionales ambientalistas de intereses espurios pasen por encima de los derechos de todos los argentinos. El gobierno del presidente Javier Milei defenderá con uñas y dientes la soberanía popular y el rumbo que los habitantes de este suelo han elegido. Bueno, ahí estaba el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Las expectativas se abren a partir de la ley de glaciares para las inversiones, principalmente en las provincias mineras, en la provincia de Salta, en la provincia de Catamarca, obviamente
También lo destacaron, por ejemplo, el gobernador de San Juan, respecto a la importancia de la minería para su provincia, y a la espera de nuevas inversiones para la República Argentina. Sobre la minería, sobre todos estos temas, Gonzalo Solabarrieta nos preparó el siguiente informe que ya ponemos al aire. Una actividad minera que sabemos que el gobierno nacional lo ve con muy buenos ojos porque va creciendo muchísimo en este sentido la minería en la República Argentina. Ahora no me voy a adelantar, pero sí te voy a traer algunos datos. Pero vemos la presencia nada más y nada menos que de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que estuvo presente acompañando a la comitiva del Ejecutivo, que tuvo, lógicamente, estuvo encabezada por Karina Milei, pero vemos que Martín Menem está en el medio entre Karina Milei y también Diego Santilli, el ministro del Interior. Sabemos la función fundamental que tienen estas tres personas. Una de las cuestiones principales fue la crítica a la pérdida de años, ¿no? A la pérdida de tiempo durante muchos años para, sacar el fruto, positivamente hablando, ¿no? De lo que implica la actividad minera y los recursos que le puede llegar a brindar el Estado Nacional para después, lógicamente, hacer el reparto que tiene que hacer en conjunto con todas las carteras para una cierta mejora en cada área y en cada sector. Ahí estamos viendo la imagen de Karina Milei como referente, en este caso del Gobierno Nacional, en lo que es el lanzamiento, fue la apertura, el encuentro de apertura de esta mesa federal de minería, que no significa que esta sea la única, ¿no? Sino que justamente al ser el lanzamiento veamos posiblemente en un futuro no tan lejano la posibilidad de que se repita esta imagen de ver a referentes del gobierno nacional, como en este caso lo he mencionado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con un rol fundamental aquí en el Congreso, porque ante cada iniciativa, como las que se mencionaron, el RIGI, que recordemos fue uno de los puntos principales de la ley bases, o la ley que se conoció aquí como una de las más importantes para el gobierno nacional, recordemos, y después también la mención de la ley de glaciares, otra de las leyes que se aprobó aquí en el Congreso. Por eso la importancia del presidente de la Cámara de Diputados, presente ayer, Martín Menem, en esta mesa federal, la presencia de Karina Milei como secretaria de Presidencia y también la de Diego Santilli, ministro del Interior, quien constantemente ha tenido en los últimos meses reuniones en diferentes provincias con diferentes representantes, no solamente para hablar de votos, de acompañamientos en el Congreso, sino además también de la importancia productiva de las provincias para con la nación y que sea un trabajo mancomunado. Vamos a repasar entonces con algunos datos. El gobierno presentó entonces este nuevo espacio junto a gobernadores, que ahora vamos a repasar quiénes estuvieron presentes, Meli, y esto no es menor, y empresarios mineros. Es decir, se fusionó a dirigentes principales del gobierno nacional con las provincias, es decir, con los gobernadores presentes y además con empresarios mineros, porque esto va de la mano. El gobierno nacional inicia el RIGI, la necesidad para que las provincias puedan adquirir el fruto de estas actividades, lo que implica para las arcas provinciales también la necesidad económica para el desarrollo de diferentes áreas, y también al mismo tiempo los empresarios mineros, que son quienes tal vez pujan y hacen el trabajo más importante a la hora de las inversiones que después van a llegar. ¿Con qué? Con los proyectos mineros, claro está. El objetivo de esta mesa básicamente es coordinar inversiones y políticas para el sector, ¿sí? Esto está clarísimo a través del RIGI, el régimen para las grandes inversiones. No hace falta reiterarlo, esto es una coordinación constante, y además las políticas para el sector que pueden nacer o por algún decreto presidencial o como lo puede hacer ahora de manera más tranquila el gobierno nacional en el Congreso Nacional, con distintos proyectos que puedan llegar a surgir. Y con lógicamente el protagonismo de muchos legisladores de provincias mineras que puedan llegar a hacer su aporte también con proyectos.
El acto se realizó en San Juan con foco en lo que son las actividades de extracción de cobre y de litio. Recordemos que existe la mesa de cobre y la mesa de litio, y esto es un rol fundamental que cumplen diferentes provincias que forman parte de las mismas. Vamos a ir a la siguiente placa para describir las presencias. Bueno, lo decíamos recién, Karina Milei, la secretaria de Presidencia, Martín Menem, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y Diego Santilli, el ministro del Interior, las presencias más importantes en lo que es la imagen del gobierno nacional. Y ahora vamos a ir a la siguiente placa para ver presencias de gobernadores. Pero quienes estuvieron ayer en el lanzamiento, bueno, fue en principio Marcelo Rego, el gobernador de San Juan, que veíamos en imágenes junto con Karina Milei. De hecho, el encuentro se realizó en San Juan, por ende, Marcelo Orrego siempre es un protagonista muy importante. Si mal no recuerdo, fue el único gobernador que estuvo presente vía Zoom, en este caso, porque no viajó aquí a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Congreso, sino que estuvo por Zoom en lo que fue... no me sale el nombre, las jornadas que se realizaron sobre la ley de glaciares. Recordemos cuando se hizo la audiencia pública, ahí está, cuando se realizaron las jornadas de audiencia pública, fue el único gobernador que yo recuerdo que estuvo presente vía Zoom. Otras presencias de gobernadores, mientras observamos estas imágenes sobre la actividad minera, en este caso... fue la presencia, por ejemplo, del gobernador, en este caso Martín Yarlora, de la provincia de Córdoba, un acompañamiento también muy importante, pensando en lo que... Vamos a ir a la anterior placa, que estábamos justamente repasando la de los gobernadores. Ahí está, muchísimas gracias. Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba. Alfredo Cornejo, de la provincia de Mendoza. Recordemos que Alfredo Cornejo tuvo un rol fundamental. Nos habíamos quedado en Martín Yarlora, de la provincia de Córdoba, el gobernador. Alfredo Cornejo, de Mendoza. Maximiliano Puyaro, de la provincia de Santa Fe, también presente. Carlos Sadir, de la provincia de Jujuy, y Raúl Jalil, de la provincia de Catamarca. Además también participaron empresarios y representantes sindicales, por decir algunos del sector empresario, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras y Minería Santa Cruz, Roberto Cacciola, el vicepresidente de la CAEM y representante de Glencore Pachón, Sociedad Anónima, Martín Pérez de Solay, el vicepresidente de CAEM y representante de Minera del Altiplano, Sociedad Anónima, Ignacio Costa. Bueno, fueron muchos los empresarios que participaron, y del sector general, básicamente el secretario general de Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, y secretario general de Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Gerardo Martínez, como para mencionar también algunas presencias que no ingresaban porque si no la placa iba a ser eterna. Vamos a ir a la siguiente placa. Objetivos: atraer capitales para proyectos mineros. Destacaron el régimen a las grandes inversiones y la seguridad jurídica para las empresas, obviamente porque esto debe generar una cierta confianza para que vengan a invertir en la República Argentina, y lógicamente que lo que apuntan es a acelerar desarrollos de cobre, litio y oro como eje puntual. Y en la última, creo que en la última placa o en la anteúltima, ahí está, datos. Acá, Meli, según Nación, el RIGI concentra proyectos por 42.000 millones de dólares. 42.000 millones de dólares. Ya se aprobaron inversiones mineras por más de 7.000 millones de dólares. Cuando hablamos de aprobaciones, hablamos lógicamente de un trabajo, primero de exploración y después de la explotación. Proyectan exportaciones mineras por 20.000 millones de dólares hacia el 2035. Son proyecciones también que se hacen en base a lo que puede llegar a generar cada uno de los proyectos en la República Argentina. Y en la última placa, un textual de lo que dijo ayer Karina Milei en este evento. Ahí lo estamos viendo. Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería, pero nunca supo aprovecharlo, que era un poco lo que decíamos de esto de la pérdida de tiempo que se generó durante años y el hecho de no producir lo que realmente puede producir Argentina en las diferentes provincias respecto a la minería.
Bueno, ahí estaba el informe de Gonzalo Solabarrieta. El tema es la minería, uno de los ejes centrales como para el ingreso de divisas, el ingreso de inversiones a la República Argentina. La reunión con los gobernadores, la reunión que se realizó en la provincia de San Juan, las pautas que ya el Congreso y que el Ejecutivo va planteando. Ahora, después depende ya de las inversiones, de los empresarios. Sí, exacto. De qué inversiones puedan llegar y bueno, hoy también vamos a ver también el nuevo Super Rigi que anunció también el presidente cuando se envía para ver nuevas inversiones en nuevos sectores, ¿no? Claro. Así que también con eso también se van a seguramente a potenciar, ¿no? Claro. Sí, el RIGI, recordemos, creado por la ley base, que bueno, de alguna manera estaba, o sea, entre los principales sectores que iban a ser beneficiados por las condiciones que establecía, era la minería, y sumado a eso, bueno, lo que escuchamos anteriormente también, esa ley de glaciares que fue pedida por provincias mineras con proyectos ambiciosos, como, bueno, entre ellos San Juan, ¿no? Marcelo Rego, el gobernador, fue uno de los que encabezó el pedido por la ley de glaciares. Así que está gozando de un buen presente la minería en Argentina, un sector que está muy desarrollado en ciertas provincias cordilleranas, que también, bueno, durante lo que fue ese debate tan aguerrido de la ley de glaciares, querían de alguna manera, recuerdo a la diputada que es la que preside la Comisión de Minería, Fernanda Ávila, de Catamarca, intentando, ¿no?, decir, bueno, todo lo que se está haciendo y cómo se trabaja en política ambiental hace un tiempo ya para de alguna manera defender la actividad, ¿no? Claro. Hubo dos gobernadores que jugaron muy fuerte en la discusión de la ley de glaciares para hablar bien de las inversiones mineras y además hablar bien de los recursos naturales, del cuidado de los recursos naturales, que parte también de la discusión que se dio aquí en este Congreso Nacional, tanto en diputados como en el Senado. Uno fue Marcelo Rego, el otro Jalil. Y Cornejo también. Y Cornejo también, obviamente. Y me parece que ahí también lo que se vieron son algunos votos de UP acompañando el proyecto. Claro. Se vio acá en la Cámara de Diputados y se vio en el Senado el voto de Corpachi, de la provincia de Catamarca, el voto del ex gobernador de la provincia de San Juan, que acompañó, que es hombre de UNIAC, Sergio UNIAC, que acompañó también el proyecto en el Senado Nacional. Me parece que también estaban ya adelantando casi lo que después se repitió en lo que fue la mesa del otro día. Claro, sí. Sí, bueno, son inversiones muy importantes que las provincias también los benefician y también teniendo en cuenta la posición de los gobernadores, eso también repercute en nivel nacional a partir del apoyo a ciertas leyes, ¿no? El acompañamiento al gobierno. Así que, bueno, también habrá que ver con estos nuevos proyectos el beneficio que tienen las diferentes provincias, ¿no? Claro. Sí, en este acompañamiento del gobierno hablamos de 2 diputados por la provincia de San Juan que responden directamente, 3 diputados también de la provincia de Catamarca que se fueron en su momento de Unión por la Patria y hoy tienen un bloque propio. Si hablamos de 2 provincias que están involucradas fuertemente en este tema. Bueno, vamos a ver unas publicaciones también por las redes sociales que tienen que ver con esto, con lo que estamos hablando del RIGI y que tienen que ver también con las inversiones que estamos señalando. Y después lo vamos a ampliar. El bloque que viene vamos a estar ampliando todo esto. Pero el RIGI suma, esto lo dice el Ministerio de Economía, lo dice Luis Toto Caputo. El RIGI suma una nueva inversión estratégica por 764 millones de dólares. El proyecto Diablillos de la empresa Abra Silver generará 2.003 empleos directos e indirectos. Es lo que señala el tuit del Ministerio de Economía respecto a las inversiones en la República Argentina. Esto, repetimos, el bloque que viene lo vamos a estar ampliando. Vamos a ampliar algunos detalles. Con todos los detalles, las imágenes también vinculadas con lo que fue esta presentación que hizo el Ministerio de Economía de la Nación. El nuevo RIGI, repetimos, aprobado la inversión de 764 millones para el proyecto Diablillos. En la Puna salteña. Exactamente, ahí está, el nuevo RIGI aprobado en Salta y Catamarca.
la inversión de 764 millones de dólares. Es ahí también el por qué, me parece, los gobernadores vinieron en varias oportunidades, enviaron a sus ministros del área, en sus ministros de recursos naturales. De hecho, los funcionarios de San Juan fueron los únicos que estuvieron en las audiencias públicas, ¿te acordás? En la ley de glaciares, claro, cuando se debatió la ley de glaciares. Sí, exactamente. Después hubo otros funcionarios más, pero ya vinieron en lo que fue la reunión informativa previa al dictamen. Claro. ¿No? Porque ahí ya vinieron de Mendoza, de Catamarca, otros funcionarios. Y en el Senado, particularmente, en la discusión en el Senado, que fue una discusión más corta, hubo menos audiencias, ahí sí fueron directamente los gobernadores. Ahí estuvo Jalil, estuvo Marcelo Rego. Los dos estuvieron sentados ahí en la comisión, hablando de esto, hablando de las inversiones que podían llegar a la República Argentina. Hablando de inversiones, antes de irnos a la pausa, hay una inversión que anunció el jefe de gabinete Manuel Adorni, que tiene que ver con la inversión de camiones, la inversión de la empresa Mercedes-Benz. Hablaba de esta manera. En primer lugar, quiero destacar la inauguración del Centro Industrial de Mercedes-Benz en Zárate, el cual tuve el honor de conocer hace algunas horas, vengo de ahí. Se trata de la primera planta automotriz hecha desde cero en nuestro país en los últimos 15 años y significó una inversión de 110 millones de dólares. Esta fábrica va a generar un total de 2.500 empleos y va a fortalecer la cadena de valor automotriz argentina por su cercanía con el puerto y además claramente por su potencial exportador. El 22 de marzo de 2024, en esta misma sala, anuncié esta inversión y bueno, ahora poco más de 2 años después, esto simplemente una realidad, es ni más ni menos que un testimonio del cambio de época que estamos viviendo. Pasamos de una Argentina donde primaba la urgencia cortoplacista a una Argentina donde empieza a primar la estabilidad. Bueno, inversiones es lo que busca el gobierno, inversiones es lo que explicó en diferentes ocasiones, en conferencia de prensa, el jefe de gabinete Manuel Adorni. Inversiones es lo que vamos a hablar el bloque que viene, Meli, porque vamos a estar dando algunos detalles de este nuevo proyecto, del nuevo RIGI que lanza el Gobierno Nacional, el nuevo RIGI que lanza el Ministerio de Economía. Así es, vamos a hablar en el próximo bloque y también algunos detalles de algo que anunciaron en la conferencia, que es el Super RIGI, que se espera que en los próximos días entre un proyecto de ley. Bueno, y que va a formar parte obviamente de la agenda de esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, la última, estamos en Pasos Perdidos, estamos en DTV y regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria.
Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Hablábamos de las inversiones en la República Argentina, inversiones que llegan a partir de lo que fue la sanción de la ley de glaciares, inversiones que el gobierno quiere que lleguen a partir también de otras medidas que se van adoptando. El RIGI, sancionado en momento de la discusión de la ley Bases, como uno de los capítulos también centrales que tuvo ese proyecto que transitó los caminos de la Cámara de Diputados y del Senado Nacional, y ahora la posibilidad de enviar otra norma que es calificada como super RIGI a este Congreso Nacional, a esta Cámara de Diputados. El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una comparación entre ambas propuestas, entre la ley, entre el RIGI y el proyecto que va a entrar aquí al Congreso Nacional. La idea de hacer un super RIGI es porque muchas de estas industrias tienen márgenes muy, muy bajos y nosotros competimos con países que, digamos, las casas matrices, cuando toman esas decisiones de inversión, estamos compitiendo contra países que nos llevan muchas décadas de ventaja en términos de lo que es instituciones y composición, digamos, impositiva. Entonces, y esto, como digo, apunta a el mediano y largo plazo, algo federal y que genere mucho más empleo, exportaciones, recaudación y demás. En particular, lo referido a las diferencias con el RIGI, el RIGI tenía una tasa de impuesto a las ganancias del 25%, este va a tener una tasa de impuesto a las ganancias del 15%. El proceso de aceleración, de amortización acelerada es más acelerada en el super RIGI, es 60% en el primer año, 20% en el segundo, 20% en el tercero. Después hay, digamos, exención de aranceles a la importación para todo lo que esté relacionado con la producción de lo que se tenga que producir. Hoy en el RIGI estas excepciones depende, digamos, es básicamente para los bienes de capital, pero hay algunos bienes de capital que tienen diferente nomenclatura, entonces a veces hay alguna zona gris que tenemos que debatir. Después también tiene 0 de aranceles de exportación. También algo muy importante para las provincias que adhieren va a ser que no puedan cobrar ingresos brutos de más del 0,5% y también va a ser que lo que es tasas municipales no se puedan cobrar tasas municipales como se quiere hacer ahora en relación a las ventas, lo que termina siendo más bien un impuesto que una contraprestación. Ahí estaba la conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo. El tema es el super RIGI, el tema es el RIGI, el tema son las inversiones en la República Argentina. Meli, ¿qué podemos ampliar de todo esto? Sí, bueno, vamos a hablar entonces de este nuevo proyecto de RIGI que fue aprobado en el día de hoy, se formalizó mediante una publicación en el boletín oficial. Si te parece, vamos a repasar en algunas placas. Se trata del proyecto minero de Abrillos, impulsado por la empresa Abrasilver. Este proyecto se convierte en el número 15 aprobado bajo lo que es el marco del RIGI. El RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, fue creado mediante la ley Bases
en 2024 y hasta el momento hay inversiones por 97.000 millones de dólares a través de los distintos proyectos que se han aprobado. Hubo 36 solicitudes de adhesión al régimen, así que todavía faltan algunas más por aprobarse, así que se va a incrementar este monto. Y recordamos que es un régimen que, bueno, de alguna manera establece beneficios importantes en cuanto a, tributarios, fiscales y aduaneros también, por un plazo de 30 años. Entonces lo que prevé son inversiones justamente que tengan certidumbre y previsibilidad, ¿no? Que estén pensadas a largo plazo. Uno de los sectores estratégicos que más beneficiado iba a resultar con este RIGI cuando se sancionó, se preveía que iba a ser la minería y así lo está demostrando. Este nuevo proyecto que se aprueba, el proyecto de Ablillos, prevé una inversión de 764 millones de dólares. Recordemos que los proyectos de inversión del RIGI eran de los 200 millones de dólares hacia arriba, ¿no? A partir de los 200 millones de dólares. Así que, hablamos de este proyecto hoy porque, como decimos, ya se aprobó. Días atrás también ya obtuvo la declaración de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Minería de Salta, porque acá vamos a ver en la siguiente placa que la nueva mina de oro y plata se ubica entre las provincias de Salta y Catamarca, más precisamente en los departamentos Los Andes en Salta y Antofagasta en Catamarca. Estamos hablando de la Puna salteña, donde se prevé que esta planta de procesamiento va a tener una capacidad para tratar 3.150 millones de toneladas por año. Bueno, como decíamos, el Ministerio de Economía autorizó la adhesión al RIGI en el día de hoy. Un yacimiento que comenzará a construirse en julio y se prevé que estará activo en 2029, en julio de este año, ¿no? Ya hablamos. Esto fue aprobado por la resolución 562-2026, publicada en el boletín oficial, donde, el ministerio señaló que este proyecto cumple con los requisitos de estabilidad y previsibilidad establecidos, ¿no? En el RIGI, justamente con las condiciones para, de alguna manera, autorizarlo. Vamos a algunas cifras que destacaban distintos posteos en las redes sociales hoy, tanto de el ministro Luis Toto Caputo como, la cuenta oficial del Ministerio de Economía, también la del jefe de gabinete Manuel Adorni. Se estima que generará 2.000 puestos de trabajo, 2.013 más exactos, puestos de trabajo directos e indirectos, y tendrá un potencial exportador en 417 millones de dólares. También lo que se prevé, según lo que se anunció hoy en esta resolución publicada en el boletín oficial, es que el 40% de la inversión comprometida, el 40% de lo comprometido para la inversión se tendrá que desembolsar antes del 30 de noviembre de 2027 para cumplir con todos los plazos previstos, y que en el primer año la inversión alcanzará los 98, millones de dólares y ya en el segundo año habrá una inversión de 253, millones de dólares. Asimismo, hay un 55% de inversión que estará destinada a proveedores, obras de infraestructura y bienes, que será adjudicada a proveedores nacionales. Y esto ya supera por ampliamente el 20% establecido como mínimo en el RIGI, ¿no? Donde decía ese 20% mínimo que tenía que ser destinado a proveedores nacionales, lo va a superar en un 55% se estima. Así que este nuevo proyecto del RIGI, el viernes pasado en conferencia de prensa, Manuel Adorni había también señalado que se está por aprobar un proyecto relacionado ya al sector de hidrocarburos, vinculado con Vaca Muerta. Así que, se estima que muy pronto se pasarán los 100.000 millones de dólares en total de los proyectos que están hoy aprobados y que se van a poner en marcha. Bueno, ahí están estos datos, Meli, importantes que tienen que ver con las inversiones en la República Argentina.
repetimos, es el objetivo central del gobierno. Cuando uno habla de cómo se generan divisas, uno siempre venía mirando al campo. El gobierno está diciendo, no, miremos también a otras industrias. Sí, y son 8 provincias las beneficiadas por este tipo de inversiones, así que también, bueno, es muy importante porque la importancia que tienen estos proyectos beneficia a estas provincias que están, bueno, esperando también nuevas inversiones, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, y ahí vemos, como dice nuestro graph, el nuevo RIGI aprobado en Salta y Catamarca con una inversión de 764 millones. El régimen de incentivo para las grandes inversiones habla de un mínimo de 200 millones, que es lo que se aprobó en la ley Bases. En definitiva también, ¿qué es lo que espera el gobierno nacional de estas inversiones? De esto habló en conferencia el ministro Luis Caputo. Este aumento de impuestos que particularmente se exacerbó en las últimas 2 décadas y media, hizo a nuestra economía cada vez menos competitiva, cada vez más ineficiente. Y a su vez, el financiamiento monetario de ese déficit generó cada vez más inflación. Entonces, como consecuencia de eso, la gente tuvo cada vez acceso a menos productos, porque eso también, al ser poco competitivo e ineficiente, hizo que nuestra economía se cerrara cada vez más. Entonces, la gente tenía acceso a poca variedad de productos de baja calidad y sobre todo caros. Entonces, cuando nosotros llegamos, esa situación era más crítica aún, porque entre el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal teníamos un déficit consolidado de 15 puntos. El déficit fiscal es el déficit que está en el Tesoro Nacional. El cuasi fiscal también es el déficit fiscal que el fisco le traslada al Banco Central. Por eso nosotros siempre hablamos de déficit consolidado. Entonces, nuestra primera tarea, por supuesto, era poner la casa en orden y contra todos los pronósticos, en un mes pudimos terminar con el déficit fiscal, como saben, y en 6 meses con el déficit cuasi fiscal. Pero más allá de eso, nuestro objetivo, por supuesto, era y es atraer inversiones, porque atraer inversiones es lo que garantiza un crecimiento sostenido en el largo plazo y además garantiza un mayor nivel de empleo. No es una casualidad que en el esquema anterior, digamos, el empleo no crezca en Argentina desde el 2011 y que no tengamos un crecimiento sostenido en el país desde el 2015. Esto es producto, de vuelta, de que nunca logramos incentivar las inversiones y que el régimen anterior, por el contrario, desincentivaba las inversiones porque el empresariado podía trasladarle todo el costo de estas ineficiencias a la gente, que en definitiva era la que terminaba pagando de vuelta con precios más caros y bienes de menos calidad toda esta ineficiencia económica. Entonces, al principio del mandato dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para atraer inversiones en una economía que, como acabo de decir, los últimos años no hizo otra cosa que generar suba de impuestos? Era muy difícil de hacer porque teníamos un track record que nos jugaba muy en contra y una carga impositiva que hacía que las inversiones no fueran rentables. Así surgió entonces el régimen de incentivo de grandes inversiones, donde esencialmente lo que hicimos fue dar, digamos, garantía institucional y mejores condiciones impositivas para tratar de atraer estas inversiones. Bueno, ahí tenemos otro fragmento y las explicaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a la llegada de inversiones a la República Argentina. Hoy, desde el plano de inversiones vinculadas con los sectores de la minería, la explotación minera en distintas provincias de nuestro país, avaladas también por lo que fue la sanción del régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, pero por el otro lado también la sanción de la ley de glaciares, que esto habilita también las inversiones. Como vimos y como nos contó Meli, en el caso de estos acuerdos entre Salta y Catamarca, inversiones para
para las dos provincias también consiguieron la aprobación de sus legislaturas. Sí. También, como para tener un mayor respaldo. Respaldo político, respaldo institucional a lo que fue a estos proyectos que llegan desde la sanción de la nueva ley de glaciares y lo que tiene que ver también con el régimen de incentivo para las grandes inversiones. Otro capítulo también, otro momento de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, en la conferencia de prensa, también hablando de inversiones. El país tiene un activo tremendamente importante y yo lo veo en cada viaje que hacemos juntos, que es nuestro presidente. El presidente es, como digo, el principal activo porque desde el día 1 captó la atención del mundo con sus ideas liberales, con sus formas, y esto realmente hizo que el mundo le volviera a prestar atención a Argentina. Pasamos de ser un país absolutamente irrelevante, donde nadie nos prestaba atención y si había alguna era por los desastres que hacíamos, a que el mundo empezara a mirar con atención qué era lo que estaba haciendo Argentina. Pero a esto se agregó ahora, después de 2 años, los resultados. Ustedes habrán visto, o por ahí no, los invito a que la vean, la presentación que el presidente dio tanto hace una semana, no me acuerdo si fue en Parque Norte, y la presentación que dio recientemente en el viaje que acabamos de volver en el Instituto Milken, donde expone todos los resultados económicos de estos años, de estos 2 años, donde queda bien de manifiesto que las ideas de la libertad funcionan. Entonces, esta combinación hizo que realmente haya un interés enorme por venir a invertir a Argentina. Realmente los números que decía Manuel recién, en las próximas semanas van a subir bastante más porque, si no me equivoco, Daniel, en las próximas semanas probablemente vamos a estar llegando a pedidos de inversión a través de este régimen que se van a acercar a los 140.000 millones de dólares. Realmente, si hace 2 años me hubieran preguntado si esto iba a ser posible, realmente hubiera pensado que no. Bueno, ahí estamos, estamos viendo un eje central de lo que fueron los anuncios del Gobierno Nacional en los últimos días. Desde el jefe de gabinete al ministro de Economía, todo está pasando por la llegada de inversiones a la República Argentina. La creación de puestos de trabajo es el eje central que está haciendo hoy el gobierno. Habrá que ver también cómo se van plasmando después en la concreción de eso, ¿no? Sí, y el envío que anunció el presidente también del Super-RIGI, qué sectores comprende y bueno, cuáles son el tipo de inversiones que van a poder fomentar, ¿no? A partir de ahí. Exactamente. Bueno, última parte del ministro de Economía, Luis Caputo, hablando de las inversiones en la República Argentina. Son cifras altísimas que van a generar una enorme cantidad de empleo, pero que además generan los recursos suficientes, dólares que, dan la posibilidad de que hoy la gente, que tengamos un tipo de cambio libre, donde la gente si quiere puede comprar dólares, las empresas si quieren pueden repatriar dividendos y las empresas también que necesitan inversiones pueden importar bienes de capital para poder hacer ahora sí sus productos más eficientes. Y todo esto, se da en un contexto, de crisis global o de shock externo, en el que en cualquier otro momento de nuestra historia, un shock externo de estas características, como todos los argentinos saben, hubiera desestabilizado por completo nuestra economía, hubiera hecho que el dólar se hubiera ido a las nubes, que la inflación escalara. Y hoy Argentina es uno de los países que mejor ha logrado llevar adelante esta situación
de este shock externo, al punto que yo vengo de las reuniones del G20. El G20, para que la gente sepa, es el grupo de los 20 países que se juntan tanto ministros de Economía como presidentes del Banco Central unas 2 o 3 veces al año. Y Argentina era el ejemplo de país a seguir en esta última reunión del G20, al punto que la Managing Director del Fondo Monetario Internacional definió ante este shock los países más y menos vulnerables. Y la vulnerabilidad la definió como los países que eran importadores de petróleo y tenían déficit energético, versus los menos vulnerables, que eran los países que tenían superávit fiscal y superávit energético. El único país del G20 en esa situación con superávit fiscal y superávit energético es Argentina. Bueno, ahí estaba el ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa, acompañado por el jefe de gabinete, Manuel Adorna, y también estaba la ministra Alejandra Monteoliva. Fue la última presentación pública que han hecho los funcionarios en la Casa Rosada, esta conferencia del pasado día viernes. Bueno, mientras tanto, mientras aguardamos la llegada del Super Rigui, como proyecto de ley, ya tenemos agenda para la jornada de mañana. La primera reunión a las 10 de la mañana, la Comisión de Deportes con invitados por parte de la comisión que preside el diputado Chica de la provincia de San Juan, hombre de Unión por la Patria. A las 14 horas, la Comisión de Comercio, Pequeñas y Medianas Empresas, es un plenario, va a ser una reunión informativa en esta reunión conjunta donde fueron invitados referentes de la industria autopartista argentina, quienes van a exponer sobre la situación del sector. A las 14:30 aquí comenzamos las comisiones bicamerales. 14:30 bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. De esto nos habló la señora Silvina Anciono. A las 15 Relaciones Exteriores y Culto. Legislación General y la Comisión de Industria, el proyecto de ley venido en revisión del Senado por el cual se aprueba el Tratado de Cooperación en materia de patentes, PCT, y sus respectivos reglamentos. Esto fue suscrito en Washington y fue aprobado en el Senado del año 98, hace ya algunos años. 3:30 de la tarde, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la reunión constitutiva, esta es la que discute los decretos de necesidad y urgencia. 4:30 de la tarde, la Bicameral de Fiscalización de los órganos y actividades de seguridad interior. Esto va a ser también en dependencias del Senado, el Salón Ilia, 4:30 de la tarde. 5:30 de la tarde, Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. La comisión, una comisión central hoy para el kirchnerismo, para el mileísmo, para designar las autoridades, y esta comisión va a ser presidida por un diputado nacional. Muy posiblemente sea Sebastián Pareja, hombre de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. Y a las 6 de la tarde, la Comisión de Defensa Nacional, varios temas en esta Cámara de Diputados de la Nación como actividad central para lo que va a ser la jornada de mañana, cargada de reuniones de comisión. Lo mismo también va a ocurrir el día miércoles y el jueves lo que se espera, en principio, la sesión especial que han pedido varios bloques de la oposición, lo encabeza Esteban Paulón del socialismo por la provincia de Santa Fe. La última noticia y nos vamos. Señora Silvina Anciono, gracias. Gracias, Fer, nos vemos. Señorita Melissa Jofré, gracias. Nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.